Bienvenidos a Vibraciones Abundantes. Este es el lugar donde exploramos las ideas y el conocimiento de Joe Dispenza. Sumérgete en su psicología profunda y descubre cómo sus conceptos pueden transformar tu vida. Y suscríbete y acompáñanos en este viaje hacia el autoconocimiento y la expansión de la conciencia. Asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún episodio. Únete a nuestra comunidad de exploradores junguianos y amplía tu comprensión de la psique humana con vibraciones abundantes. Existe una apertura sutil en la mente que se manifiesta justo antes de entrar en el sueño. Ese instante determina que permanecerá en lo profundo del subconsciente y, a la vez, configura lo que se vivencia en el exterior. Sin saberlo, podrías estar interfiriendo en tu propio camino cada noche. Sin embargo, ese mismo espacio puede convertirse en el umbral hacia una transformación profunda. He observado cómo algunos atraviesan del letargo a una expansión vital sorprendente. He presenciado restauraciones emocionales y vínculos que se armonizan por sí solos, todo comenzando con un gesto aparentemente mínimo, pero que toca el núcleo más poderoso del ser. Siempre percibí que los momentos previos al sueño poseían una cualidad distinta. Existe algo en ese estado intermedio, cuando el cuerpo empieza a relajarse pero la mente aún permanece activa, que se asemeja a un umbral invisible. Lo nombré el portal alfa. En ese intervalo, las ondas cerebrales descienden, la conciencia lógica se debilita y el inconsciente se vuelve completamente permeable. Descubrí que esa breve franja de tiempo, los últimos minutos antes de sumergirse en el sueño profundo, posee una capacidad asombrosa para influir en el rumbo de cualquier existencia. Durante ese lapso, el cerebro transita entre los estados alfa y zeta. Fue entonces cuando comprendí que las imágenes, pensamientos o emociones que predominan en ese intervalo empiezan a exteriorizarse con rapidez. No se trata de misterio, sino de cómo funciona el cerebro en estados receptivos. Al entender esto, comencé a cuidar con esmero aquello que dejaba entrar en mi mente antes de dormir. Y como consecuencia, la vida comenzó a expresarse en otro lenguaje. Cada noche, recreaba escenas intensamente vividas en mi imaginación, encuentros armoniosos, momentos de celebración, sensaciones asociadas a logros concretos. Desarrollé una práctica en la que combinaba sonidos, visualizaciones y frases que sintonizaban con la vivencia interna deseada. No era mera repetición, era involucrar al cuerpo y a la emoción. Convertí ese instante en una especie de laboratorio interior, donde el futuro se gestaba sin obstáculos. No permití que las preocupaciones o el desánimo tomaran ese espacio. Aunque intentaban instalarse, entrené la mente para desviarlas. Esa constancia marcó una diferencia fundamental, porque comprendí que no era el entorno quien dictaba mis días, sino ese fragmento casi imperceptible en la rutina nocturna. Así nació una práctica, y al implementarla con regularidad, algo inusual comenzó a desarrollarse. En un periodo de gran introspección, decidí experimentar con un método distinto. No era complicado ni extraño, era una secuencia sencilla basada en 3 fundamentos: afirmación, evocación mental y reiteración. Durante varios días la llevé a cabo sin interrupciones. Lo que ocurrió después fue significativo. Los resultados externos reflejaron un cambio que ya se había producido por dentro. Sabía que la mente necesita repetición emocional para alterar estructuras internas. Por eso elaboré frases que generaban en mí sensaciones auténticas de plenitud. No se trataba solo de pronunciarlas, sino de vivirlas con cada fibra del cuerpo. Imaginaba escenas específicas, inventaba narraciones mentales, sentía agradecimiento anticipado como si todo ya estuviera sucediendo. Recuerdo claramente una noche en la que, al cerrar los ojos, me visualicé firmando un acuerdo importante. Percibí la textura del papel, el peso del bolígrafo, el ambiente de la habitación. Era tan vívido que mi organismo lo aceptó como real. La mente no distingue entre lo intensamente imaginado y lo concretamente vivido.
Ahí reside el poder. Al comprenderlo, empecé a usar ese recurso como quien cultiva una semilla imperceptible bajo tierra. Lo notable fue que nada pareció forzado. Las circunstancias comenzaron a acomodarse de forma natural, reuniones espontáneas, ideas inspiradoras, oportunidades inesperadas. Todo resonaba con la frecuencia interna que habitaba en mí. Pasé años investigando la relación entre el subconsciente y la realidad externa. Lo que encontré fue evidente: en el estado alfa, las barreras entre lo consciente y lo inconsciente se disuelven. En ese instante, todo lo que se repite con carga emocional se graba profundamente, sin filtros ni resistencias. La mente no analiza ni rechaza, simplemente adopta como verdadero lo que se repite con emoción genuina. Por eso comprendí que no basta con repetir palabras al azar. Lo que verdaderamente transforma es la intensidad con la que se experimentan. Cuando alguien afirma "soy próspero" sin sentirlo, el mensaje no penetra. Pero cuando se dice desde la certeza, desde la gratitud, con el cuerpo involucrado, algo cambia. El subconsciente lo registra como real y empieza a reorganizarse en consecuencia. Es una reconfiguración del paisaje interno. Durante una experiencia grupal, observé cómo algunas personas modificaban por completo su percepción de la existencia en muy poco tiempo. No por adquirir conocimientos nuevos, sino porque accedieron a emociones distintas. Prepararon a su cuerpo para habitar un porvenir aún no materializado. El cerebro comenzó a crear conexiones que actuaban como ensayos para una nueva vida. Y esa vida, lentamente, comenzó a aparecer con precisión y naturalidad. El trabajo subconsciente es semejante a sembrar en tierra fértil. Pero como toda semilla, requiere cuidado constante, presencia y propósito. Solo así florece en la dimensión visible lo que ya ha germinado en lo invisible. No basta con intentarlo por un día y dejarlo al siguiente. La mente requiere constancia para asentar nuevas conexiones neuronales. Fue entonces cuando comprendí que, a pesar de su capacidad, muchas personas seguían tropezando. Al investigar más a fondo, descubrí 3 fallos sutiles que interrumpían por completo el proceso. El cambio no ocurre de forma instantánea. Con el tiempo, noté que algunos no obtenían resultados, no por falta de voluntad, sino por errores discretos. Uno de ellos consiste en aplicar la técnica cuando el cuerpo ya está exhausto. Cuando la mente está al borde del colapso, no queda energía para generar emociones reales. Es como intentar sembrar en terreno árido: la intención está, pero el suelo no responde. Otro error común entre quienes practican este tipo de ejercicios es utilizar afirmaciones vagas y sin dirección. Expresiones genéricas como "quiero riqueza" o "quiero una vida distinta" no activan el campo energético. El inconsciente necesita imágenes precisas. Responde con mayor fuerza cuando las palabras tienen forma, color y peso emocional. Por ejemplo, en lugar de una afirmación difusa, utilizar una frase como "recibo ingresos estables haciendo lo que amo" produce un efecto totalmente distinto. Es concreta y clara. El tercer obstáculo, quizás el más frecuente, es abandonar la práctica antes de establecer un ritmo sostenido. La mente requiere repetición para solidificar nuevas rutas internas. Interrumpir el proceso es como trazar un sendero en la selva y luego dejarlo cubierto de maleza. Sin consistencia, no hay transformación. Comprendí que lo esencial era la perseverancia. Al aplicar estos principios con rigor, todo comenzó a ordenarse. Dejaron de existir los intentos superficiales y emergieron la claridad, la práctica enfocada y la emoción sincera. Fue entonces cuando diseñé una secuencia precisa de palabras, con un inicio, un desarrollo y un cierre, que activó mi energía interior y transformó mis patrones mentales como si estuviera reprogramando mi propia estructura interna. Llegó un punto en el que supe exactamente qué decir. Ya no se trataba de repetir frases ajenas, sino de seleccionar cada palabra con precisión, como quien accede al núcleo mismo de su realidad.
Comencé con una frase que marcara el inicio, una señal para el cerebro, como si le dijera que entrábamos en un estado de renovación. Expresiones como me permito o activo ahora sirvieron como llaves de entrada. Después, venía el núcleo, la reconexión con una nueva identidad energética. Hablaba con mi campo como si se tratara de una conciencia viva. Decía, por ejemplo, cada célula de mi cuerpo pulsa en armonía con la prosperidad o mi sistema nervioso se adapta con naturalidad a la abundancia. Estas frases debían ser pronunciadas con fuerza y presencia. No bastaba con murmurarlas sin convicción. El subconsciente reacciona únicamente cuando percibe una intención auténtica. Para cerrar, utilizaba una fórmula que actuaba como un sello vibratorio. Algo como así eso queda hecho, un gesto de entrega que marcaba el final del proceso. No había lugar para la duda. Confiaba en que el movimiento ya se había iniciado. No era necesario repetir, solo permanecer en coherencia. Este método se convirtió en una guía interior. Era como redactar cada noche un nuevo libreto que instruía a mi mente sobre qué buscar, esperar y manifestar. Pero descubrí también que había algo aún más potente que las palabras, la imagen emocional. Porque si bien el lenguaje da forma, las visualizaciones sentidas son las que realmente crean. Aprendí que la mente no estructura pensamientos con palabras, sino con imágenes. Y mientras más cargadas de emoción estén estas imágenes, más profundamente se imprimen en el inconsciente. Por eso, no bastaba con decir, había que ver, oír y sentir como si ya estuviese ocurriendo. La visualización emocional actúa como un catalizador de la experiencia. Transforma una frase cualquiera en una vivencia interna. Cada noche me dormía con una escena clara en la mente. Me visualizaba recibiendo mensajes con buenas noticias, sintiendo el contacto físico del dinero, observando el crecimiento de mis recursos. Pero no solo observaba. Reaccionaba emocionalmente ante esas imágenes con gratitud, entusiasmo y alivio. El cuerpo lo creyó, y cuando eso ocurre, todo comienza a alinearse. Acompañaba estas imágenes con frases activadoras. Decía, por ejemplo, soy plenitud, mientras me imaginaba celebrando, riendo bajo un cielo radiante. O bien, la abundancia me rodea con facilidad, mientras visualizaba personas expresándome admiración, caminos despejándose. Repetía estas escenas hasta que mi sistema interno respondía con una sensación de congruencia. No era fantasía, era una preparación vívida para lo que estaba por manifestarse. Con el tiempo, entendí que esto no era solo un ejercicio personal, sino un lenguaje universal. Una especie de diálogo silencioso entre mi campo electromagnético y las fuerzas que lo rodean. Ese fue el umbral que crucé cuando concebí las afirmaciones más significativas que he utilizado. Palabras que no eran simples sonidos, sino verdaderos códigos. Y cuando estos códigos se pronunciaban con atención plena y emoción genuina, lo transformaban todo. Diseñé afirmaciones que contenían una vibración tan poderosa que el cuerpo entero reaccionaba. Una de ellas fue soy un núcleo vibrante de abundancia. La repetí hasta que esa idea latió en mi pecho. No bastaba con verbalizar, era necesario encarnar la energía de cada frase. Estas expresiones no surgieron al azar, fueron el fruto de muchas pruebas, silencios prolongados, noches observando la reacción de mi cuerpo ante cada palabra. Al decir mi mente irradia prosperidad constante, imaginaba mi cerebro renovándose, generando nuevos puentes, enviando señales alineadas con la realidad que deseaba vivir. Y hubo una afirmación en particular que selló todo el proceso. La más breve y también la más poderosa, consumado es. Con esas palabras cerré el ciclo. Fue mi firma energética. Ya no quedaban dudas, ni inquietudes, ni exigencias internas. Lo expresé y lo liberé, porque ya estaba hecho. El campo había recibido la señal, y la mente se encontraba en sintonía. Lo único que restaba era que el cuerpo permaneciera vibrando en esa misma frecuencia durante los días siguientes.
Durante un ciclo, se repitieron las declaraciones con disciplina, siempre a la misma hora, con el mismo enfoque ritual y la misma carga emocional. Con el paso de los días, las respuestas del universo se tornaron más evidentes. Surgían señales sutiles, sincronías inesperadas. La prosperidad comenzaba a manifestarse desde caminos impensados. Más allá de las palabras, actuaba una fuerza superior, una conciencia silenciosa pero presente, que respondió a mi entrega. Siempre intuí que existía algo que trascendía la razón, un principio organizador que unificaba lo disperso con una precisión que escapa a lo visible. Fue al ofrecer mis prácticas a esa inteligencia trascendente que todo comenzó a expandirse. Ya no se trataba de repetir frases ni de imaginar escenas, sino de descubrir una colaboración activa con algo más grande que yo, que obraba conmigo, en mí y a través de mí. Esa presencia le dio sentido profundo al camino. Lo que antes era una técnica se convirtió en un acto sagrado. Los rituales tomaron otra dimensión, partían de una intención genuina, una apertura para co-crear con el universo. Al reconocerme próspero, no solo lo afirmaba para mí mismo, sino que lo comunicaba a la conciencia total, reconociendo que la abundancia no era una excepción, sino un reflejo natural de mi esencia. Desde ese instante, no formulaba pedidos como quien implora, sino que afirmaba desde la certeza de quien ya ha recibido. Muchas noches, al acostarme, posaba las manos sobre mi pecho y sentía gratitud por aquello que aún no se había revelado. Percibía cómo las fuerzas invisibles comenzaban a moverse, tejiendo vínculos, encuentros y oportunidades. Esa confianza serena desplazó toda ansiedad, porque comprendí que cuando la intención nace de la autenticidad y la emoción vibra en coherencia, lo divino se encarga del resto. La mente siembra, el cuerpo resuena y el espíritu revela. Esta entrega silenciosa, unida a una práctica consciente, dio lugar a lo extraordinario. No milagros en el sentido fantástico, sino manifestaciones naturales de lo improbable. Así, cada noche, al borde del sueño, ajustaba mi frecuencia, renovaba mi pensamiento y permitía al universo orquestar el devenir. Sabía, sin lugar a duda, que ese breve lapso antes del descanso nocturno era un umbral esencial, un instante en el que lo sembrado en el interior comenzaba a florecer en lo invisible. Ya no había lucha. Solo un fluir armonioso entre intención y confianza. En ese espacio donde el día se disuelve y la conciencia se sumerge, comprendí que el verdadero arte de crear no ocurre con esfuerzo, sino en el silencio que lo sostiene. Pero esto es solo el principio. El camino hacia el conocimiento profundo continúa. Haz clic en el siguiente video y profundiza más en los conceptos junguianos. Y suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en el siguiente paso hacia el entendimiento del inconsciente con vibraciones abundantes. Nos vemos en el próximo episodio. Vamos más allá del consciente.